Vamos a compartir las láminas aquí. Ya, en la segunda parte de la clase tenemos que terminar esta materia. No, perdón, la materia, la unidad. Nos quedamos en el concepto de muestra. Luis Enrique, usted por favor, léanos el concepto que aparece en la pantalla. Ya dicen, muestra, después de definir la investigación estadística a realizar, se debe decidir entre investigar toda la población o solo una parte de ella. El primer procedimiento es denominado censo y el segundo es llamado muestreo. Se denomina muestra a una parte de la población seleccionada de acuerdo con un plan o regla, con el fin de obtener información acerca de la población de la cual proviene. Bien, gracias Luis Enrique. Entonces, ¿qué es la muestra? Una vez definida lo que es la población, se selecciona una parte de la población para poder obtener información acerca de la población de la cual proviene. Pero la selección de la muestra no es, no es aleatoria, no es, digamos, de manera empírica, sino que se hace según un plan o una regla, ya que son las reglas para seleccionar muestras o de muestreo se denomina, ¿ya? Entonces, ¿para qué una persona o para qué es que en estadística se aplican reglas a la muestra? Para que esa muestra sea representativa de toda la población, ¿ya? A ver, vamos al ejemplo de los estudiantes de la universidad, ¿no? A ver, si es que la pregunta era, o la curiosidad estadística era, en promedio, un aproximado, cuánto, o en rangos, ¿no? ¿Cuánto es lo que los estudiantes de la universidad gastan en el almuerzo? Entonces, para que la muestra sea representativa, debería obtenerse muestras de todas las facultades de la universidad. Porque si nos vamos, por ejemplo, a medicina, suponiendo que en medicina está la gente más adinerada, vamos a suponerlo, ¿no? Entonces, el resultado que obtengan de esa facultad no va a representar a toda la universidad, ¿no? Solamente va a representar a esa facultad. Por esa razón es que la muestra debe ser representativa. Ahora, aquí hay dos conceptos importantes. Si es que yo quisiera saber la información de toda la población, eso se denomina censo, ya que es algo que en Bolivia o en los países se hacen cada 10 años, ¿no? Y creo que muy pronto ya nos tocará a nosotros. Ya nos tocaba, ¿no? Pero, recién lo vamos a hacer. Y si yo quiero saber la información solo de una parte de la población, pero que esa parte sea representativa de toda la población, eso se denomina muestreo, ¿ya? Es lo que hacen en las elecciones, por ejemplo, ¿no? Ustedes han visto que sacan intención de voto, se llama, ¿no? Cuando le preguntan a una muestra de la población por qué candidato va a votar. A ver, ¿nos preguntan a todos? No, ¿verdad? A mí personalmente nunca me han preguntado en las intenciones de voto por quién voy a votar. Pero en la tele ya sale un aproximado, ¿no? Sale una encuesta. ¿Ya? Esa encuesta se hace a una muestra y el procedimiento se llama muestreo. Bien, esto es lo que hablábamos, ¿no? La muestra debe ser seleccionada de manera representativa de la población. Ya vamos a ir a la segunda lámina, siguiente lámina. Veamos qué es una variable estadística. A ver, María Isabel Méndez, ¿está ahí? María Isabel. Yo lo leo. Ya, Lisbeth, léalo. No hay nada en la pantalla, listo. Variable estadística. Se denomina variable estadística a una característica definida en la población por la tarea o investigación estadística. Se puede tomar dos o más valores, cualidades o números.
La característica que se mide en las unidades elementales de una población definida por la tarea estadística tiene diversos valores de naturaleza cualitativa o cuantitativa. Por ejemplo, la característica sexo tiene dos modalidades, hombre y mujer. La característica peso en kilogramos tiene infinitos valores. Bien, muchas gracias. En resumen, ¿qué es una variable estadística? Es una característica que está definida, ¿ya? Característica definida de la población de estudio. Esa es una variable estadística, ¿ya? La variable puede ser de dos tipos, cuantitativa o cualitativa, ¿ya? Dependiendo de lo que yo desee investigar. Ahora, una variable estadística es esta que está en la pantalla, ¿no? Sexo. El sexo de una persona, ¿no? Cuando ustedes hacen un cuestionario, por ejemplo, obviamente no le van a poner el nombre, ¿no? No piden nombre porque las personas no dan su nombre o piensan que puede ser utilizado para fines maléficos, ¿no? Por esa razón, en las encuestas nunca van a decir, ¿cómo se llama? Ahí nomás ya escapan los encuestados. Entonces, pero el sexo sí, ¿no? El sexo sí es una variable que está en los cuestionarios, ¿no? Marcan ahí femenino, masculino. Entonces, la variable en sí se llama sexo, ¿ya? Y las opciones que tiene esa variable se denomina modalidades. Por ejemplo, la variable sexo tiene dos modalidades, ¿no? O dos posibles respuestas, que sería hombre o mujer. Ya, esas son las dos respuestas, ¿ya? No hay ella, por si acaso. No hay esas cosas. Es hombre o mujer. Entonces, eso es una modalidad. Ahora, hay variables que tienen una cantidad finita de modalidades y hay otras que tienen infinitas, como es el caso del peso, ¿no? ¿Cuánto pesa? Entonces, ahí las opciones en sí es de respuesta abierta, ¿no? Porque las opciones son múltiples. O como dice ahí, son infinitos valores. Bien, entonces eso es una variable simplemente. ¿Ya? No van a confundir variable con modalidad, ¿ya? Las modalidades son las opciones que se le puede dar a la variable. Muy bien. ¿Qué más sobre las variables? Las variables se representan según una letra del alfabeto, ¿ya? Aquí, por ejemplo, cuando nosotros hagan su trabajo, van a colocar X representa el sexo, ¿no? Los valores que pueden tomar son masculino, femenino, ¿ya? Estas son las modalidades. Estado civil, por ejemplo, las modalidades pueden ser soltero, casado, viudo, divorciado. Estos son cualitativos porque obviamente no tienen, o sea, expresan una cualidad, no expresan números. Eso vamos a verlo más adelante, pero se los adelanto, ¿no? Las cualitativas expresan cualidades y las variables cuantitativas expresan cantidades. Ya es decir, las respuestas son numéricas. Por ejemplo, número de hijos ya es una variable cuantitativa, ¿ya? Porque la respuesta es un número. Entonces, cuando le pregunten a una persona cuántos hijos tiene, le va a decir, pues, 1, 3, 5. Es decir, la respuesta es un número, ¿no? No le va a responder rojo, por ejemplo, ¿no? No tiene nada que ver con la pregunta. Entonces, la respuesta siempre es numérica a una variable cuantitativa. Ingresos mensuales, por ejemplo, es otra variable cuantitativa, ¿no? Pero donde su modalidad ya es infinita. Es decir, ya no hay una opción para marcar ni para rellenar, ¿no? En ingreso mensual es de respuesta abierta y ahí coloca el monto que ingresa. Obviamente son números reales positivos. Bien, eso es una variable estadística. Ahora veamos las escalas de medición. Aquí vamos a pedirle a quién, a Carmen Adelaida. ¿Usted está aquí o nos abandonó igual? Micrófono. Ya está su micrófono. Pero a ver, Carmen, si puede leer un poco. Sí, a ver. ¿Desde el comienzo, Lisa? Sí. Ya de medición, la asignación de valores a cada una de las
unidades estadísticas mediante una variable se hace siguiendo determinadas escalas de medición. Se denomina escala de medición a un instrumento de medida con el que se asigna valores, cualidades o números a las unidades estadísticas para una variable definida. Bien, entonces las variables van a tener ciertas escalas de medición, para no hacerlo muy largo, ¿ya? Las escalas de medición que vamos a utilizar son estas: escala nominal, escala ordinal y escala de intervalos. Entonces, una escala nominal, obviamente, expresa nombres, de ahí su nombre, ¿no? Nominal. Una ordinal va a expresar un orden. Y el de intervalos, vamos a ver el concepto más adelante. Vamos con la primera. Escala nominal. La escala nominal, vamos a ver. Daniel, no, David, por favor, léanos la escala nominal. Escala nominal. Se tiene una escala nominal si dos o más valores de una variable solo permiten percibir tal diferencias o semejanzas de las unidades estadísticas que se miden. Tales valores son como etiquetas que identifican a las unidades estadísticas y las hacen iguales o diferentes entre sí. Tales valores son como etiquetas que identifican a las unidades estadísticas y las hacen iguales o diferentes entre sí. Por ejemplo, tenemos la variable sexo, estado civil, religión, etc. Bien, está repetida estas dos partes, ¿no? Se pasó. Bien, una escala nominal, entonces, como leyó nuestro compañero David, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Nos muestra la diferencia o la semejanza, ¿ya?, de dos elementos o de dos unidades estadísticas. Por ejemplo, ya funcionan como etiquetas, ¿no? Por ejemplo, cuando uno dice el sexo, ¿no? El sexo es una variable de escala nominal, ¿ya? Porque la respuesta, como hemos dicho ya, es cualitativa, pero es como una etiqueta que se le pone al elemento de estudio, ¿no? A los elementos estadísticos. Por ejemplo, ahí las opciones son dos, ¿no? Masculino, femenino. Entonces, esa variable o esa respuesta sirve para mostrar la diferencia o la semejanza de los elementos, ¿no? Si es que uno es hombre y otro es mujer, entonces ahí se ve la diferencia, ¿no? Y si fuesen los dos hombres, entonces los dos van a estar en el mismo subgrupo, ¿no? Porque son semejantes. Bien. Otro ejemplo, estado civil, por ejemplo, ¿no? Ustedes encuestan a 100 personas, de las 100 personas van haciendo subgrupos, ¿no? Unas 20 son solteras, 38 son casados y así sucesivamente. Entonces, a cada elemento o a cada uno de esas 100 personas se le va colocando un tipo de etiqueta, ¿no? Entonces, su etiqueta es como que le pongan en la frente ahí, casado, soltero, viudo, ¿no? Y lo van agrupando. Ya, esas son variables de escala nominal. Vamos a la siguiente. La escala ordinal, perdón. Como dijimos, esta, y como vemos aquí en la imagen, ¿no? La escala ordinal nos señala un orden. Vamos a pedirle, vamos a decirle ahora a Marisol Andia si es que está presente. Escala ordinal. Es una escala nominal donde los valores de la variable se pueden ordenar en forma ascendente o descendente. Una escala ordinal, los valores o modalidades reflejan el orden de las unidades estadísticas. Si se asignan números a tales modalidades, con esto no se puede realizar operaciones aritméticas. Por ejemplo, la variable estatus socioeconómico con su modalidad clase, baja, media, alta. Si se mide esta escala ordinal, la variable orden de mérito, cuyas modalidades son 2, 3, etcétera, mide las calificaciones de las unidades estadísticas en escala ordinal.
Bien, ya, gracias. En resumen, la escala ordinal, aquí hay unos errorcitos, ¿no? Aquí es primero, segundo. Solo que al pasarlo al PowerPoint, este redondito que ven en el 3 se volvió O, y no me di cuenta. Ya, entonces, la escala ordinal, como leyó su compañera Marisol, nos representa un orden, ¿ya? Los valores de las variables se pueden ordenar ascendentemente o de forma ascendente o de forma descendiente, ¿ya? Ejemplos que tenemos de variables ordinales o de escala ordinal. Estatus socioeconómico, ¿no? Cuando a las personas de una población se las quiere ordenar según su estatus socioeconómico, existen diferentes modalidades, ¿no? Por ejemplo, clase baja, clase media, clase alta, clase ultra alta, ¿no? Y así sucesivamente, logias, etcétera, etcétera. Entonces, estas son variables ordinales, ¿no? Porque representan un orden. Primero van a ir los de la clase baja, luego los de la clase media, así sucesivamente. Entonces, se puede ordenar de forma ascendente o descendente. Otro ejemplo es como cuando queremos ordenar a las personas según su orden de llegada, ¿no? Como aquí en la foto. Los primeros, los segundos, los terceros, ¿no? Podemos colocar en un cuestionario o en una encuesta, ¿usted qué número de hijo es de su familia, ¿no? Entonces van a estar el primer hijo, el segundo hijo, el tercer hijo, ¿no? Y de 100 personas que encuestemos, vamos a decir, ¿no? De este grupo encuestado, 25 personas son los primogénitos o los primeros en nacer, ¿no? Y la mayoría representa al grupo de segundo hijo y así sucesivamente. Entonces, ahí se puede ordenar de manera ascendente o descendente. Un dato muy importante, cuando se habla de escala ordinal, ya, esas escalas que representan un orden, y la respuesta, o tal vez las modalidades, sean con números o se utilicen números en las modalidades, ¿no? Dice que con esos números no es posible hacer operaciones matemáticas. Cuando utilizamos números, como aquí, por ejemplo, ¿no? Cuando queremos señalar quién es el primero, el segundo, el tercero. Ya, por más de que sea numérica la opción o la modalidad, no nos sirve para hacer operaciones matemáticas. Ya, eso que quede claro, porque ya vamos a entrar a las matemáticas en la siguiente clase, sí o sí, que sería lunes, ¿no? Y la escala de intervalos, que esta sí la vamos a utilizar, que es la más pesada, dice, una escala de intervalos es una escala ordinal también, cuyos valores no solo se pueden verificar igualdad, no igualdad y orden, sino también se puede elegir una unidad de escala y comprobar cuántas veces la diferencia y aquí vean cómo se volvió a copiar mal, ¿no? La diferencia entre dos valores es igual a la diferencia entre otros dos valores de la escala. Es decir, cuando se trabaja en escala de intervalos, lo que se hace es agrupar a la población en subgrupos o en sí en las modalidades, perdón, no estoy hablando de la población ya. Se agarran las modalidades y se agrupan ya en diferentes intervalos para que la respuesta no sea tan, las respuestas no sean tan dispersas. Por ejemplo, cuando se utiliza una variable que tenga escala en intervalo o de intervalo, como cuando vimos la anterior lámina, ¿no? Y veíamos ¿cómo se llama? El ingreso mensual, ¿no? ¿Cuánto gana usted? Podemos colocar en una pregunta, ¿no? Y la respuesta es en forma de intervalo, entre 1000 y 1500, ¿no? Entre 1501 y 2000, entre 2001 y 2500, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, la modalidad de esa variable va tomando opciones, pero en forma de intervalos, ¿ya? Para que no coloquemos, digamos, unos 3000 opciones o 3000 modalidades. Ya. Esto aquí lo vamos a ver muy bien en la parte práctica. Ahora, clasificación de las variables. A ver, para que no se lea Carlita Guari, léanos ustedes. Yo lo veo todo, Carlita, por si acaso.
Las variables se clasifican en cuantitativas, en cualitativas. Las variables cuantitativas se clasifican en discretas y continuas. Variable cuantitativa es la característica cuyos valores se expresan en escalas nominal u ordinal. Por ejemplo, sexo, profesor, estado civil, orden del mérito, etc. Con sus valores, que son cualidades, no se pueden realizar operaciones aritméticas. Ya. Variable. Está bien hasta ahí, Carlita, gracias. Ya, bien, la primera parte entonces. Las variables, para empezar, se pueden clasificar en dos: cualitativas y cuantitativas. Ya es lo que veíamos en la anterior lámina. Ya solamente en dos. O nos demuestran una cualidad o nos demuestran una cantidad. Ahora, las cuantitativas tienen otra división y se dividen en dos, ¿ya? Pero eso ya es otra cosa. Las variables, pero originalmente las variables solo pueden ser o cualitativas o cuantitativas. Ahora, ¿cuándo hay una variable cualitativa? Dice, es la característica cuyos valores se expresan en escala nominal u ordinal, ya, por ejemplo, el sexo, profesión, estado civil, orden de méritos, etc. Bien, entonces, una variable es cualitativa cuando la respuesta o la cualidad, no es la cualidad, o la modalidad nos muestra una cualidad de la persona, ¿ya? ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que es una variable cualitativa? Porque el resultado de esa variable no nos permite hacer operaciones matemáticas, ¿ya? Ejemplos ya vimos aquí, ¿no? Estado civil, por ejemplo. Estado civil es una variable cualitativa porque sus opciones son cualidades. ¿Cuáles son las opciones del estado civil? Casado, soltero, viudo, divorciado, ¿no? A punto de estar soltero, a punto de estar divorciado, esas son otras opciones. Pero las opciones que nos da la variable cualitativa es como su estatus, ¿no? Por eso es su nombre cualidad. Si yo le pregunto a ustedes ahorita su estado civil, unos van a decir soltero, otros van a decir casado, ¿no? Y otros se están riendo ya. No voy a preguntar por si acaso. Carle, viuda. La mayoría de viudas. Ya, entonces, con esas respuestas, ustedes no pueden hacer operaciones matemáticas, ¿no? No van a decir casado dividido entre divorciado es igual a cuánto, ¿no? No se puede hacer operaciones matemáticas. Ya simplemente nos muestra cualidades de la persona encuestada o del elemento en cuestión. Sin embargo, las variables cualitativas, ¿ya? Con las variables cualitativas sí podemos hacer operaciones matemáticas, ¿ya? Porque sus resultados son números. Ejemplo de variable cuantitativa, la temperatura, dice, ¿no? Entonces, si es que ustedes agarran un registro de cuál es la temperatura promedio del último mes o de agosto, por ejemplo, ¿no? Van a obtener ahí, el 1 de agosto fue 25 grados, el 2 de agosto, el 2 de agosto, perdón, fue 20 grados, el 3 de agosto fue 35 grados y así sucesivamente, ¿no? Y con esas respuestas, ustedes pueden hacer operaciones matemáticas. Pueden encontrar la temperatura máxima, la temperatura mínima, la temperatura promedio, hacia dónde se va la curva, ¿no? ¿Será que hizo más frío o hizo más calor en este mes? ¿O estaba casi a la mitad, ¿no? Entonces, pueden sacar el porcentaje de días que sobrepasó los 30 grados, el porcentaje de días que que disminuyó de los 10 grados y así sucesivamente, ¿no? Se puede hacer operaciones matemáticas con una variable cuantitativa. Por ejemplo, el siguiente, número de hijos, ¿no? ¿Cuántos hijos tengo? Tengo 5, tengo 4, tengo 2, y luego hacen un promedio, ¿no? Del total de encuestados, el 25% tiene 2 hijos, el 40% tiene un hijo, o el número promedio de hijos es 2 por familia, ¿no? Entonces, con esas variables hacemos operaciones matemáticas.
¿Queda claro, no, la diferencia entre las dos? Porque de esto va a haber mucho en los ejercicios. Bien, ahora, de la variable cuantitativa hay otra subdivisión, ¿ya? Las cuantitativas, que son los numéricos, se dividen en discretas y continuas, ¿ya? Y aquí esto es súper fácil la clasificación. ¿Cuándo es una variable discreta y cuándo es una variable continua? Esto yo se lo voy a resumir, ¿ya? Una variable es cuantitativa, discreta, dice, vamos a ver si lo leo. Es aquella variable cuantitativa que puede tomar solo ciertos valores en un intervalo considerado y no admite ningún valor entre dos valores consecutivos fijos. ¿Ya? En resumen, una variable discreta solamente puede tomar números enteros, para ser más directos. ¿Ya? Ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. ¿Cuántos hijos tiene usted, no? ¿Cuáles son las opciones? Tengo 0, tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4 y así sucesivamente, ¿no? Las opciones o las modalidades que puede tomar una variable discreta son enteros. Ustedes no pueden decir, no, tengo 3.5 hijos, digamos. O sea, no se puede. Esa respuesta no es válida. ¿O cuántas mascotas tiene, no? 2.8. Ya, entonces, no pueden decir, tengo una mascota y una cola, ¿no? La mitad de un perro. No se puede. Entonces, las opciones son enteras. Entonces, a ese tipo de variable se llama discreta. Y la variable continua, pues obviamente es su opuesto, ¿no? Es lo mismo que cuando es cuantitativo y cualitativo, son sus opuestos. La variable cuantitativa, pero continua, es aquella que puede tomar una infinidad de valores entre dos intervalos considerados, ¿no? Por ejemplo, el ingreso mensual es una variable continua. ¿Por qué? Porque yo puedo ganar 2.000, como puedo ganar 2.000,20, 2.000,35, 2.050, 2.060, 2.068 y así sucesivamente, ¿no? Puedo ganar una infinidad, mi sueldo puede ser una infinidad de opciones entre 2.000 y 2.005, por ejemplo, boliviano, ¿no? Por más de que la diferencia entre el máximo y el mínimo son 5 bolivianos, entre esos dos valores las opciones son múltiples, ¿no? Es decir, muchísimo. Así aumentando centavo por centavo puedo tener una cantidad significativa de opciones. Ahí se denomina que la variable es continua, ¿no? Ejemplo, aquí está el salario, tiempo, el peso, el volumen, la longitud, ¿no? Todas estas son variables continuas. Bien, su opuesto de la discreta, ¿no? Aquí en la discreta dijimos que los números eran enteros y aquí cuando la variable es continua, puede tomar, bueno, no digamos que infinitas, aunque sí los números son infinitos, ¿no? Pero puede tomar una cantidad significativa de opciones. Bien, con eso se termina el avance del día de hoy. ¿Se les quedó alguna duda? ¿Algo que quisieran preguntar? Licenciado, yo no estuve en la otra clase por situación del internet. No sé de qué tema hay que elegir ni nada de esas cosas. Ya. En la anterior clase lo que hemos hecho es conformar grupos, ¿no? Ahorita voy a compartir con ustedes la pantalla para ver si es que usted está en algún grupo. Ah, no, perdón, le apreté a usted, Maribel, va a disculpar. Dele cancelar. ¿Dónde está la lista? Ah, ya, pero a ver, para que no sea muy pesado, aquí vamos a terminar la clase. Ya vamos a terminar con la grabación.